Tras la conquista musulmana del año 711, la mayoría de la península ibérica estuvo controlada por el Islam. Será en la región de Asturias donde surja el primer núcleo rebelde cristiano, dirigido por Pelayo. Los asturianos consiguieron en el año 722 la victoria en Covadonga, considerada el germen de la Reconquista. Hacia el año 800 el reino de Asturias se había extendido casi hasta la línea del Duero, estableciendo su capital en Oviedo. Navarra era otro importante núcleo de resistencia, mientras que el territorio que llegaba hasta el río Ebro formaba la marca hispánica controlada por el Imperio carolingio. En el siglo XI el Reino de León se extiende hacia el sur controlando toda la tierra de Campos, momento en el que Castilla se constituye como reino con Fernando I. Navarra casi ha alcanzado su expansión y en la zona pirenaica surgen con fuerza el reino de Aragón y los condados catalanes. Sin embargo, la mayor parte del territorio peninsular continúa en manos del Califato de Córdoba o los diversos reinos de taifas que surgen tras su desaparición. El siglo XII nos brinda un momento de importante expansión cristiana. Castilla y León, separados desde 1157, amplían sus territorios hasta la línea del Tajo. En 1139 ha sido creado el Reino de Portugal, que realiza la reconquista por su cuenta, llegando hasta la desembocadura del Tajo. Aragón ha superado el río Ebro, mientras que los condados catalanes alcanzan la desembocadura. Ambos territorios se unificarán en 1137. Mientras, en el Al-Ándalus, los almohades han conseguido establecer el control unitario del territorio, acabando con los taifas. El siglo XIII será el momento de máximo esplendor en la Reconquista. La victoria en las Navas de Tolosa en 1212 ante el Imperio almorávide permitirá penetrar en el corazón de Al-Ándalus. Aragón, con Jaime I, recuperará el reino de Valencia y tomará Mallorca. Portugal se extenderá hasta el Algarve, que será ocupado en 1250, alcanzando su territorio actual. Castilla y León vuelven a unificarse en 1230 con Fernando III, y será este monarca quien lleve el peso de la empresa reconquistadora, recuperando Jaén, Córdoba y Sevilla. Alfonso X conquistará la región de Murcia, reduciendo el territorio andalusí al reino nazarí de Granada. La unificación de Castilla y Aragón en 1479, gracias al matrimonio de los reyes católicos, permitirá la finalización de la Reconquista en el año 1492 con la ocupación del reino granadino. Los avances tecnológicos cuya existencia favoreció la navegación marítima, específicamente de los instrumentos, como la brújula, el sextante, el cuadrante y el astrolabio. La brújula es un instrumento que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre, es decir, el sur geográfico. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala el norte magnético terrestre. Fue inventada en China aproximadamente en el siglo IX para determinar las direcciones en mar abierto, e inicialmente consistía en una aguja imantada flotando sobre una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño y facilitar el uso, cambiándose la vasija de agua por un eje rotatorio y añadiendo una rosa de los vientos. El sextante es un instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos, generalmente el Sol y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Alrededor del año 1750 se inventó el sextante, que permitía una observación mucho más precisa de la altura de los astros que con el astrolabio o el cuadrante. Un astrolabio es un antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. Al igual que el sextante, el astrolabio ayudaba a localizarse mediante la hora del día y la elevación del Sol. No se sabe quién fue el inventor original, pero el astrolabio más antiguo conservado hasta la fecha es uno hecho por el astrónomo persa Nastelus en el año 927 a.C. El cuadrante es un antiguo instrumento utilizado para medir ángulos en la navegación y astronomía. Se le llama así porque consiste en una placa metálica con forma de un cuarto de círculo. Contaremos en torno al año 1000 después de Cristo. En ese instante hubo un grupo de vikingos que se echó a la mar liderado por Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo. De esa época son célebres los relatos de las Vinland Sagas, tanto la saga de los groenlandeses como la saga de Eric el Rojo. En gran parte, gracias a esas obras, podemos saber los viajes de los vikingos. Pues bien, la leyenda cuenta que estos vikingos llegaron desde Groenlandia a las costas de Canadá. Leif partió
partió de puerto europeo hacia el año 1003 con 35 hombres en una embarcación vikinga del tipo Nar, que era una versión más avanzada del característico Drakkar. Desde allí llegó a una tierra que llamó Vinlandia y que hoy, en pleno siglo XXI, los historiadores y arqueólogos creen haber identificado como el asentamiento de Lans o Medos, la ensenada de las medusas, situada en la isla canadiense de Terranova. En las excavaciones de dicho asentamiento, situado en el norte de la isla, se han encontrado vestigios de edificios construidos con terrones de turba y armazones de madera, muy similares a los encontrados en Groenlandia e Islandia. Además, Leif y sus hombres descubrieron otras regiones del Canadá, como la que hoy es la isla de Baffin, llamada por Ericsson como la isla de Helluland, que significa tierra de piedras planas. También la península del Labrador, que los vikingos llamaban Marland, que significa tierra de bosques. La ciudad de Venecia, próspera y poderosa en el siglo XIII, vio nacer en 1254 a Marco Polo, hijo de Nicolò Polo, un comerciante que junto a su hermano Mateo había probado fortuna en la lejana China de Kubilai Khan. A los 17 años, el joven Marco embarcó con su padre y su tío rumbo a Acre. Este fue el punto de partida de un largo viaje que tras cruzar valles y montañas les llevó hasta Shangtu, la residencia veraniega del gran Khan Kubilai. Durante 17 años, Marco Polo estuvo al servicio de Kubilai. Luchó al frente de tropas del emperador y le representó en embajadas a lugares lejanos. Al cabo de esos años, los Polo, tras obtener el permiso de Kubilai, iniciaron el viaje de regreso por una ruta distinta. Surcaron el mar de la China meridional, bordearon la península de Malasia, Sumatra, Ceilán y el sur de la India hasta Ormuz, y a través de Tabriz regresaron a Acre, donde embarcaron para Venecia. Los recuerdos y experiencias de estos viajes, que ampliaron el conocimiento geográfico de la época y sirvieron de inspiración a marinos como Cristóbal Colón, lo recoge, entre otros, el Libro de las Maravillas. Aquí, en la costa sur de Portugal, en Sagres, en 1419, el príncipe Enrique el Navegante planeó los viajes de exploración de los portugueses que buscaban una nueva ruta hacia Oriente tras la caída de Constantinopla. Para ello, convocó a cartógrafos, constructores, marineros, astrónomos y toda clase de científicos de la época. En 1415, los portugueses se apoderaron del enclave de Ceuta, en el Mediterráneo, y empezaron a recorrer la costa occidental de África. En 1419, conquistaron las islas Madeira y en 1431, las Azores. En 1460, el año de la muerte de Enrique el Navegante, los portugueses se adentraron en las tierras africanas y descubrieron la desembocadura del río Congo en 1482. 6 años más tarde, Bartolomé Díaz llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, al que bautizó como Cabo de las Tormentas, y sin saberlo, abrió la puerta para que otros navegantes encontraran la ansiada ruta marina hacia la India y las especias. En julio de 1497, Vasco de Gama, al mando de 4 barcos, zarpó de Lisboa, y a principios de 1498, luego de bordear el Cabo de Buena Esperanza, llegó a la India y sentó las bases de lo que sería el imperio portugués en el Índico, que se mantuvo por casi un siglo. En sus recorridos por la costa africana, los portugueses iban estableciendo colonias con la intención de obtener mayor poderío económico y político, y con el apoyo de la jerarquía católica, los portugueses lograron el monopolio del tráfico de esclavos de la costa africana occidental a Europa. Con los resultados de estos viajes, los puertos italianos perdieron importancia para el comercio y este se desplazó a las costas del océano. A partir de las exploraciones de los portugueses, otras naciones también se interesaron por abrir rutas comerciales, y eso facilitó que el mundo se ampliara a los ojos de los europeos.